El Evangelio de Juan tiene dos finales. Ya eso es extraño. Vamos a hablar hoy del extraño final del Evangelio de Juan. Y para hacerlo más extraño todavía, vamos a partir confesando eso, ¿no? Tiene dos finales. Uno está en el capítulo 20 y otro está en el capítulo 21. Los especialistas piensan que la comunidad redactora del Evangelio, los Evangelios fueron redactados a lo largo de bastante tiempo, consideró que el primer final quedaba un poco inconcluso y quiso mejorarlo agregando un segundo final. Nosotros vamos a detenernos, vamos a revisar estos dos finales que son relatos posteriores a la resurrección de Jesucristo, y vamos a extraer de ahí, con la ayuda del Señor, algunas reflexiones para nuestros tiempos. Veamos el primer final. Miren ustedes en el capítulo 20, versículos 24 al 31. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 31. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Grábense esa frase: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Los especialistas dicen que acá termina la primera versión del Evangelio de Juan. Y cuando uno lo lee, efectivamente parece un final. Pero rápidamente asoma, no sé si a ustedes, pero a mí por lo menos, la pregunta crítica, ¿no? ¿Cómo se les ocurre terminar el Evangelio con la historia de un incrédulo? Seguramente la comunidad temprana lo quiso corregir y agrega un segundo final. Vamos a ver cómo resulta eso, pero quedémonos un ratito acá. Esto está pasando un día domingo, como hoy, un poco más temprano, porque o la historia parte un poco más temprano, lo de Tomás es hacia la tarde. Ese domingo, temprano, María Magdalena va al sepulcro. Han terminado un sábado. Ayer en el grupo de hombres hablábamos de lo que significa ese sábado para nosotros, ¿no? El sábado santo es un sábado sin relatos en el Nuevo Testamento. Debió ser un sábado lleno de incertidumbre,
con la sensación de fracaso, con la sensación de que todo se destruyó. El maestro el día anterior estaba colgando en una cruz. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea y todos los conocidos de Jesús miraban desde lejos cómo colgaba el cuerpo de Jesús el viernes. Del sábado no se dice nada. Pensábamos ayer que todos vivimos alguna forma de sábado en nuestras vidas y orábamos por eso. Pero termina ese sábado sin relato y el primer día de la semana, domingo en la época, aparece María Magdalena muy temprano y va al sepulcro. No encontró la piedra que cubría el sepulcro y corrió inmediatamente para avisarle a los discípulos. Discípulos encarnados en dos figuras, Simón Pedro y el discípulo al cual amaba Jesús, abreviado el discípulo amado. La tradición le asignó por nombre al discípulo amado Juan, pero nada se dice en el Evangelio de un nombre como ese y nada indica que el discípulo amado sea Juan. El Evangelio, además, decide llamarlo simplemente así y nosotros deberíamos concordar con el Evangelio en ese pacto de lectura, el discípulo al cual amaba Jesús. Le fue a avisar y la Magdalena desaparece de la historia por un momento. El relato de esa primera mañana, que ustedes lo encuentran en el capítulo 20, dice que los dos hombres, Pedro y el discípulo amado, corrieron al sepulcro. ¿Quién sabe si María Magdalena venía siguiéndolo? Se omite esa parte de la historia. Los dos hombres corrieron al sepulcro. El discípulo amado llegó primero, pero no entró. Por eso algunos dicen que este discípulo amado era más joven, tal vez porque corrió primero. No sabemos qué edad tendría, ¿no? Corrió primero y el narrador dice, llegó al sepulcro, pero no entró. Enseguida llegó Pedro. Y Pedro no se detuvo a la entrada, sino que entró directamente al sepulcro y encontró las vendas y el sudario. Luego entró el discípulo amado y el narrador dice, y creyó. No se dice eso de Pedro, pero sí se dice del discípulo amado. Los dos hombres regresaron a su casa y María vuelve a entrar a escena. Dice que los dos hombres regresaron y María Magdalena se quedó llorando fuera del sepulcro. Pero se le ocurrió mirar. La curiosidad le ganó y miró dentro del sepulcro y se encontró dentro del sepulcro con dos ángeles que le preguntaron, ¿por qué lloras? Un momento más tarde se encuentra con el propio Jesús, aunque al comienzo no lo había reconocido, pero se encuentra con el propio Jesús. Y fue corriendo, ahora ella, de vuelta, de nuevo, al lugar donde los discípulos estaban. Los dos que habían ido a ver el sepulcro ya habían regresado. Ella va a la casa donde están los discípulos y expresa esta frase: he visto al Señor. He visto al Señor. Todo eso acontece la mañana de ese domingo. La tarde de ese domingo, los discípulos estaban encerrados por temor a los judíos. El proyecto en el que habían creído, no sabemos si lo tenían claro, aparentemente no lo tenían claro, por lo menos como descripción general no estaba claro para ellos el proyecto de Jesús, pero alguno habrá supuesto que el proyecto había fracasado, estaban escondidos esperando las represalias del grupo judío que estaba en el poder, religioso y de gobierno en la zona, y los romanos que respaldaban, estaban escondidos y a puertas cerradas, y el Señor entra donde están ellos. Uno puede suponer que Judas ya no está presente,
como leímos el texto posterior, sabemos que Tomás tampoco está presente y Jesús los saluda. La paz sea con ustedes. Y luego les dice, reciban el Espíritu Santo. Tomás no estaba, como leímos en este primer final de Juan. Pero los discípulos expresan esta frase. Miren ustedes la similitud de la frase, y esto no es accidental. Ellos dicen ahora, hemos visto al Señor. Es el plural de la expresión de María Magdalena, ¿no? He visto al Señor, dijo ella, y ahora el círculo se va ampliando un poquito más. Hemos visto al Señor. Tomás, por eso es que uno se pregunta por qué terminan el Evangelio con este relato. Se manda una frase para el bronce, ¿no? Mientras no vea yo la marca en los clavos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Que nosotros hemos resumido bien diciendo ver para creer. Y así pasó a la historia Tomás. Algún día vamos a hablar de Tomás con más detalle, no es tan malo, ¿no? Tiene sus cosas buenas. No creyó. No creyó. Una semana más tarde, esa semana habrán discutido con él, lo habrán tratado de convencer. ¿Quién sabe cuántas pruebas le mostraron a Tomás? La cuestión es que una semana más tarde estaban en la misma casita, estaban encerrados de nuevo, todavía tenían miedo, ya habían visto a Jesús, seguían encerrados. Eso eran los discípulos, ¿eh? Y Jesús se aparece en medio y repite la escena. La paz sea con ustedes. Acto seguido mira a Tomás. Eso debió ser muy incómodo. Pon tu dedo acá, mira mis manos, mete tu mano en mi costado y deja de ser un incrédulo y conviértete en un hombre de fe. Tomás expresa una frase que terminó siendo fundamental para la historia de la teología cristiana. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Son expresiones poco comunes en los escritos del siglo I. Había una preocupación por evitar que Jesús fuera acusado de autoproclamarse Dios. Entonces la mayoría de los evangelios evita frases como esta. Gracias a la frase de Tomás, la teología ha dicho por siglos que el cristianismo temprano reconoció rápidamente a Jesús como Dios. Tomás. Pero no se lleva el aplauso de Jesús. Inmediatamente Jesús le reprocha. Porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los especialistas también dicen que esta parece ser una referencia al discípulo amado, que entró al sepulcro y creyó. Lo que no se dice de Pedro. Y también es una referencia al resto de la cristiandad, que no hemos visto, pero hemos creído. Luego viene el final del final. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y así terminaría el Evangelio si no hubiera habido un agregado, o vamos a decir una segunda redacción, tal vez una tercera redacción que agregue el capítulo 21. No conocemos el Evangelio de Juan sin el capítulo 21, pero por la forma en que termina el 20 sabemos que fue un primer final. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo terminan el Evangelio narrando la historia del
incrédulo Tomás. Porque cuando termina Lucas, que se fusiona con Hechos, o cuando termina Mateo, a uno le queda la impresión del Jesús glorioso, que termina o ascendiendo o dando instrucciones para la posteridad a sus discípulos. ¿A quién se le ocurre terminar el Evangelio con la historia del discípulo díscolo? Entonces viene el segundo final del libro, que uno piensa que es para mejorarlo, pero no sé si lo mejora. Revisémoslo. El segundo final tiene otro personaje en el centro, Pedro. Capítulo 21, versículos 20 al 25. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Y el libro termina con esta frase, igual que la del 20:30. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. No sé si mejoró el final, porque cambia la historia del incrédulo por la historia del discípulo con pataleta. Pedro, si ustedes leen con detención el Evangelio de Juan, Pedro pasa todo el Evangelio de Juan a la sombra del discípulo al cual Jesús amaba. Cada vez que se relata algo de Pedro en el Evangelio, en compañía del discípulo amado, Pedro es el que no entiende, Pedro es el que interpreta mal, Pedro es el que se apresura. El discípulo amado, en cambio, dialoga directamente con Jesús. En la cena, por ejemplo, está recostado en el pecho de Jesús, una expresión de cercanía. Jesús le contesta directamente, algo que el resto de los discípulos, y Pedro, por cierto, no escucha. Pedro la pasa mal en comparación con el discípulo amado en este relato. En la cena les van a lavar los pies. Pastor Rudy predicó de esto el jueves. Y Pedro dice: a mí no me laves. Mira, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Ya entonces báñame entero. No, tampoco se trata de eso. Pedro tiene estas cosas. En el Evangelio de Juan, en comparación con el discípulo amado, está mal. Y al final, Pedro termina negando su carácter de discípulo, es decir, termina negando al Maestro Jesús. Y eso es gravísimo porque en el Evangelio de Juan, que no existe el título apóstol, el título más sublime que existe es el de discípulo, exactamente el que niega a Pedro. ¿Tú eres su discípulo? No, no lo soy. Lo de Pedro no puede estar peor en el Evangelio de Juan. Pero en Juan 21, en el capítulo 21, Pedro es restaurado, es reivindicado. Ustedes conocen la historia. Apacienta mis corderos, le dice Jesús. Le asigna una nueva tarea que los lectores de Mateo, Marcos, Lucas encuentran normal, pero los lectores de Juan, hasta el capítulo 20, habrían dicho: ¿y de dónde sale Pedro? ¿Por qué le asignan a él
una tarea insospechada, porque nunca Pedro fue un personaje relevante en el Evangelio de Juan. Entonces Pedro está viviendo su momento de gloria en el Evangelio de Juan. Apacienta mis corderos, le dice Jesús, le asigna un título, lo nombra a cargo del resto de los seguidores del Señor. Pedro está viviendo su momento de gloria. Y en ese momento de gloria se le cruza el discípulo amado. Pedro se da cuenta que el discípulo amado va pasando por ahí. Nosotros leímos el Evangelio, Pedro no lo ha leído, pero uno puede sospechar que Pedro algo tenía en contra del discípulo amado, ¿no? Pongámonos en el plano copucha. Y le dice a Jesús, ¿y este? Pedro se habrá sentido en un pedestal, lo nombran a cargo de la iglesia, pastorea mis corderos. No se lo esperaba ni él probablemente. Ha sido perdonado, él negó al Señor. El mismo capítulo 21 muestra que ese día parte con una cosa milagrosa, están pescando, habían vuelto a las redes, había pasado ya algún tiempo de la resurrección del Señor, habían vuelto a las redes, había fracasado, se encuentran con Jesús, Jesús le dice, echen la red a la derecha y sacan muchos pescados. Pedro se da cuenta que es el Señor, se tira a nadar, llega donde el Señor y experimenta este momento de gloria. Pero se le cruza el discípulo amado y le da una pataleta que a nosotros no nos da, ¿no? Menos mal. Nosotros no somos como Pedro. ¿Y este qué? Es como si Pedro le hubiera dicho a Jesús, bueno, a ver Jesús, ¿es él o yo? Se sentía importante, pues. Y Jesús le responde, los traductores fueron elegantes acá, ¿no? Pero Jesús responde algo así como, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que éste permanezca, ¿a ti qué te importa? Ponte a la fila y sígueme. Porque Pedro se dio cuenta que el discípulo amado, el que había sido ejemplar en todo el Evangelio, los estaba siguiendo. Y le da una pataleta. Con eso termina el Evangelio. El segundo final. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Muy similar a la finalización del capítulo 20. Y entonces uno se pregunta, claro, el capítulo 21 corrige el final del capítulo 20, ¿pero lo arregla o lo deja peor? ¿O repite el mismo error? ¿Cambia el relato del discípulo incrédulo por el discípulo con pataleta? Bueno, no cabe duda de que el final del Evangelio de Juan parece extraño. ¿Pero es realmente extraño? ¿No será que nosotros tenemos una imagen extraña de ser discípulo de Jesús? ¿O una imagen extraña de cómo es Jesús con sus discípulos? En realidad, el final del Evangelio de Juan no tiene nada de extraño. Estos relatos, el de Tomás y el de Pedro, muestran las características más normales de los discípulos de Jesús. Ellos, los discípulos de Jesús, no son más que esto. Y voy a decir esto, nosotros no somos más que eso. Pero sobre todo, esos relatos de Tomás y de Pedro al finalizar muestran cómo es Jesús con estos discípulos que no somos más que eso. Y en base a esto quiero proponerles
2 reflexiones para llevarnos a casa. En primer lugar, en el seguimiento de Jesús hay espacio para todos, para todos. A la fila, siguiendo a Jesús, fue invitado Judas. Pastor Rudy nos predicaba de eso el jueves. Está María Magdalena, estaba Tomás, el incrédulo Tomás. Pero también en ese grupo ocupó Pedro y el discípulo amado. El Evangelio de Juan no termina con la ascensión de Jesús. Es raro en eso. El Evangelio de Juan termina con los 2 grandes referentes del Evangelio, el que nunca entendió nada, el que siempre entendió todo, siguiendo a Jesús. En el seguimiento de Jesús cabe Pedro, cabe Juan, cabe Tomás, cabe la Magdalena, cupo Judas y cabemos todos nosotros, hermanos, todos nosotros. Caben nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, nuestras esposas. En segundo lugar, el Señor encontrará la forma de aparecerse ante nosotros, no importa qué clase de seguidores pudiéramos ser. Fíjense que en un cementerio, llorando desconsolada frente a la tumba, estaba María Magdalena y Jesús se apareció. En un lugar oculto, encerrados, muertos de miedo, estaban los discípulos y el Señor se apareció. Y había un discípulo díscolo, ultra racionalista, descreído, que no estaba presente. Y el Señor se tomó una semana de tiempo y se apareció de nuevo para que ese hombre no se quedara sin la oportunidad de encontrarse con Él. Después estaban todos defraudados, cansados, derrotados, fracasados, habían ido a pescar, no pescaron nada, y el Señor se les vuelve a aparecer y los espera con pan y pescado. El jueves pasado, el pastor Rudy nos hizo pensar en las particularidades del amor de Jesús. Fue particularmente notorio que incluso Judas haya sido objeto del amor del Señor, sabiendo el Señor que Judas lo traicionaría. ¿Lo mantuvo como parte de sus seguidores? Le lavó los pies. Lo invitó a la cena, compartió con él el pan untado y murió por él. A Judas, con su particularidad, hay que agregarle a María Magdalena, a Tomás, a Pedro, al discípulo amado y a todos nosotros. Pero hay que agregarle también a todas esas personas por las que estamos orando. A nuestros Tomáses, los incrédulos de la familia, a los Pedros de nuestra familia, a los que nos dan señales de convertirse en seguidores de Jesús. Al que es excesivamente racionalista y uno dice, este nunca va a creer en Jesucristo, lo mismo habrán dicho de Tomás. Pero es Jesús el que decide esperar la semana justa, porque en esa semana
Tomás iba a estar preparado para encontrarse con Jesús. ¿Cuánto esperó por nosotros? ¿Cuánto espera por nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros parientes? A esas personas a las que damos por perdidas, como a Tomás, como a Pedro del Evangelio de Juan. La tumba quedó vacía. La muerte no pudo aprisionarlo. Los poderes del infierno fueron derrotados. Jesús recupera su gloria y aún así no se aleja tanto de su pueblo como para no darse cuenta que había un Tomás al que había que ir a visitar allá, una Magdalena a la que había que visitar acá, un grupo de discípulos a los que había que ir a visitar a la orilla del lago, a otro al que había que tratar por separado porque hacía pataleta. Él sigue haciendo lo necesario para manifestarse a nosotros en nuestras categorías, hermanos, en nuestras categorías. ¿Cuántos hemos perdido la esperanza por el Tomás de la familia? Por el Pedro de la familia, por el que hemos orado toda la vida, pero parece que no hay señales. No hay señales, es muy incrédulo, no tiene el don de la fe. Por eso no nos cansemos de orar por nuestros seres queridos. No nos cansemos de anunciar el Evangelio a aquellos que estábamos dando por perdidos. No nos cansemos de suplicar al Señor por los que forman parte de nuestro círculo de relaciones, hasta que ellos puedan decir algún día, igual que Tomás, Señor mío y Dios mío. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie. Te agradecemos, Señor, porque no eres como nosotros. En cambio, nosotros sí somos como los discípulos narrados en la Escritura. Incrédulos, soberbios, con pataletas. Nosotros sí caemos en todas las cosas en las que cayeron los discípulos en tu tiempo. Qué bueno que eres como eres y no como nosotros. Oramos, Señor, por aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que parecen no oír tu palabra, que parecen no oír el Evangelio. Un día entraste en nuestra vida, un día nos saliste al camino de las formas más extrañas. Manifiéstate también a esos hombres y mujeres por los que oramos, para que también ellos te conozcan. Por maridos, por esposas, por hijos e hijas, por padres y madres, por hermanos y hermanas, por abuelos y por nietos. Aunque estén con la puerta cerrada, entra en medio de ellos. Aunque estén distantes, entra en el momento de su soledad contigo. Aunque estén en sus quehaceres como los apóstoles, aparécete, Señor, también ahí. De tal forma que volvamos a decir, hemos visto al Señor. Señor, renueva nuestras fuerzas para orar. No dejes que la desesperanza nos llene. En cambio, haz tu obra maravillosa de volver a aparecer a tantos hombres y mujeres que aún no te conocen, Señor, en nuestras propias familias. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.